Dios les bendiga, muy buenas noches. Damos gracias al Señor por una vez más el privilegio que nos permite poder entrar hasta sus hogares con su programa televisivo, El deleite de ser uno en Cristo Jesús. Para nosotros, amados hermanos, es un gran privilegio de poder estar hoy una vez más con un tema muy especial en las cuales estaremos hablando en esta noche. Se llama la comunión en el hogar. Pero antes, primeramente, me gustaría presentar a las personas que están hoy, esta noche con nosotros, y quiero presentar primeramente a mi esposa, hermana Jimena. Hermana Jimena, Dios te bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga, amados hermanos. Es un gusto poder estar hoy acompañando a mis hermanos. Podemos hablar con el tema de la comunión en el hogar. Dios le bendiga, hermanos. Claro, y así mismo también nos acompaña mi hermana Blanquita Arteaga. Hermana Blanquita, Dios le bendiga. Dios le bendiga una vez más con ustedes, compartiendo la palabra del Señor para la edificación de nuestros hogares. Claro que sí, amados hermanos, esperando en el Señor que el tema de hoy pueda ser de bendición para su vida espiritual. Gracias por permitirnos poder entrar hasta sus hogares. Queremos dar una palabra de esperanza, una palabra de restauración, como es titulado Rema, que pueda el rema de Dios salir a través de nuestros labios y que su matrimonio pueda tomar vida y que pueda ser restaurado en el nombre de Cristo Jesús. Entonces hoy nos encontramos en este tema, la comunión en el hogar, y lo encontramos en Cantares 2:14, que dice de esta manera: paloma mía, que te escondes en las rocas, en altos y escombrosos escondites, deja que mire tu rostro, deja que escuche tu voz, porque mirarte es grato y escucharte es delicioso. Aquí miramos, amados hermanos, que realmente en la manera como Salomón se expresaba con la tsunamita, con la amada, es la misma figura de que el Señor se quiere referir con nosotros. Él nos trata con mucho amor y en la manera como nosotros los matrimonios muchas de las veces a través de los años hemos dejado de hacer en nuestros matrimonios, y será todavía grato escuchar la voz de nuestra esposa, todavía será grato, deleituoso, maravilloso poderla mirar todavía a los ojos. Son preguntas que nosotros nos hacemos a nosotros mismos y esperando en el Señor que todas las respuestas que usted tenga puedan ser positivas. Y entonces ahí seguiremos caminando como matrimonios en el Señor. Me gustaría que mi esposa nos lea un párrafo en las cuales, dando ya la introducción al tema. Hermana Jimena. Amén. Dice, Dios instituyó el hogar como un lugar de refugio y de comprensión. La primera familia permaneció unida hasta que de alguna manera se descuidaron. Hoy Dios está restaurando los hogares y la restauración es la comunicación. La comunicación es indispensable para mantener una vida de familia. Correcto, entonces hoy nos damos cuenta, antes de darle el tiempo a mi hermana Blanquita, de lo que es que Dios estableció. Dios instituyó el hogar como un lugar de refugio para el varón y para la mujer. En lugar de refugio donde haya comprensión. La primera familia permaneció unida hasta que de alguna manera, hablamos de Adán y Eva, hasta que de alguna manera descuidaron. Entonces hoy la Biblia nos habla de que nosotros no descuidemos. ¿Por qué? Porque Dios ha instituido el matrimonio. Entonces Dios quiere restaurar nuestros hogares. Y uno de los puntos tan importantes que se ha perdido en esa comunión es la comunicación. Hoy ya no se manda un mensaje con el hijo, como lo hemos escuchado. Dile a tu papá cuando el matrimonio está peleado. Hoy creo que a través de un texto, ven a comer,
pueden haber muchos ejemplos que podríamos dar, amado hermano. Hasta hay personas que por medio de Facebook le mandan el mensaje al esposo estando los dos en el mismo hogar. Por eso la comunicación es un punto fundamental en las cuales nosotros estaremos tocando lo que es a través de la comunión en el hogar. Hermana Blanquita. Así es, fíjese que esta es bien fundamental porque podemos conocer las necesidades de nuestro cónyuge. Amén. Entonces, si nosotros no tenemos esa comunicación, definitivamente no vamos a conocer al ser que tenemos a la par. Amén. Vamos a creer aparentemente que lo conocemos, pero no. ¿Por qué? Porque la comunicación es dialogar para transmitir ideas y pensamientos, poniéndonos de acuerdo en mejorar la relación matrimonial, la crianza de los hijos, las necesidades del hogar. Amén. Eso es lo que es la comunicación. Y si nosotros definitivamente descuidamos esto, va a pasar lo que le pasó a Adán y a Eva. Por eso nos ponen como ejemplo a ellos en la introducción. Entonces, qué importante es que nosotros cuidemos la comunicación, el saber dialogar. Amén. Constantemente. No Claro. tal vez una vez al mes o tal vez solo cuando va a llegar la renta, sino que día con día, momentos especiales. Hermano, Claro que sí. Entonces, con lo que hablaba mi hermana Blanquita, cuando miramos lo que es realmente la palabra, los sinónimos de lo que es comunión, me gustaría que mi esposa nos lo pueda leer, por favor. Okay. Dice, ¿qué significa comunión? Generalmente Coinonía. Asociación, comunión, participación, compañerismo y compartir algo. Significa un vínculo, un lazo, una unión, una correspondencia, una ligadura, un nexo, una relación, un enlace, una comunión. Claro, entonces lo que nos damos cuenta aquí, amados hermanos, que ¿qué es lo que es comunión? Es coinonía, es una asociación, es una participación de compañerismo. Y es lo que hoy en día, lamentablemente, hay mucho matrimonio que se ha perdido ese detalle, es compartir algo a través de la vida espiritual, a través de las bendiciones en las cuales Dios nos ha estado o nos está bendiciendo. Que la comunicación en el hogar, mi hermana lo decía, es un diálogo, y a la misma vez me gustaría que mi esposa nos pueda compartir también el punto que tenemos aquí, que es muy importante, y queremos que por favor ustedes nos puedan escuchar. Amén. También dice que es transmitir ideas, pensamientos, es unir dos puntos de vista y ponerse de acuerdo. A veces cuando como pareja se puede asumir un tema que sea los hijos o que sea sobre la casa o sobre la economía, entonces la importancia de poder llegar a un acuerdo, de poder hablar y también escuchar, poder escuchar al cónyuge y de ahí poder sacar una conclusión que va a beneficiar al núcleo familiar, va a beneficiar quizás a los hijos también. Entonces, la importancia ahí vendría a ser lo que es la comunión, que en un mismo sentir puedan como pareja llegar a tener una solución al problema y eso va a traer bendición. Pero lo principal es poder hablar y también aprender a escuchar lo que el cónyuge, también la idea o la opinión que pueda tener, que sea válida. Eso también trae respeto. Ahí estábamos leyendo que dice que es expresar emociones y sentimientos de amor y aprecio hacia el cónyuge. Escuchar a la persona, al cónyuge, sea la esposa o el esposo, eso es como un sentimiento de amor, de aprecio, es decir, de respeto. Amén. Entonces, también dice que es reconocer las cualidades para motivarse mutuamente. Es no hacer reproches, porque esos reproches ministran amargura y resentimiento. Y a veces como esposas o como esposos, cuando hablamos, lo que nos cuesta es reconocer y motivarnos, reconocer nuestras cualidades. Casi siempre cuando se habla de un tema, pues se trata de mirarse, como diciendo, de hacer los reproches, de juzgar. Y no ver la cualidad, no ver las cualidades para poder motivarse así mutuamente. Claro que sí. Y justamente es algo de lo que nosotros, mis amados hermanos, muchas de las veces es lo que nosotros tenemos que aprender y dejar de hacer. Como por ejemplo, mi esposa decía de que a veces de los reproches, y no solo los varones, también a veces, hermana Blanquita, muchas veces las mujeres en el reprochar,
y realmente no mirar lo que mi hermana Jimena decía, las cualidades. Y eso es en ambos, no solamente en un bando, que sean los varones un porcentaje mayor o que sean las mujeres un porcentaje menor, sino que el reprocharnos, el no motivarnos mutuamente, nos puede ministrar amargura, porque en vez de mirar cualidades, miramos lo negativo de la pareja. Y eso puede traer el día de mañana también resentimiento. Hermana Blanquita. Así es, fíjese, y qué triste que hoy en día es lo que sucede. Amén. No podemos expresar lo bueno que tiene nuestra cónyuge, sino solo expresamos lo que no nos agrada. Y si nosotros pudiéramos solo ver el varón ideal en lo que expresamos, entonces lo lograríamos tener a la par, hermano. ¿Cómo es lograr ver el varón ideal y expresar? Decir, mi esposo es bueno, mi esposo es amoroso, mi esposo me ama, mi esposo es atento. Entonces vamos a poder ver la verdad del varón ideal, ese que se quiere tener a la par, ¿verdad? Pero como muchas veces, por lo que no se puede quedar en un acuerdo, en el diálogo, porque estamos solo señalando esas cosas negativas es porque cuando se está platicando, se está interrumpiendo a la persona. No se permite que llegue a terminar lo que se quiere decir, sino que nos adelantamos y lo que hacemos es irritar o molestar a nuestro esposo cuando está hablando con nosotras, o a viceversa, si es la esposa la que está platicando. Fíjese que bien importante tener ese cuidado de no estar interrumpiendo. Yo leía Santiago 1:19 y la leí en esta versión. Miren lo que dicen: mis queridos hermanos, tengan presente esto, todos deben de estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para no enojarse. Cuando hablamos demasiado, oímos bien poco. Entonces, comunicarnos a los demás o estar interrumpiendo quiere que estamos mostrando que solo nuestras ideas, fíjese, hermana Jimena, que solo nuestras ideas son importantes. Amén. Que quien está platicando no. Entonces, es necesario que cuando nosotros estemos dialogando con nuestra pareja, escuchemos. Tal vez no nos guste el punto de vista, tal vez no nos guste, tal vez la palabra que está haciendo, y así no vamos a llegar a señalar lo que pasa, y vamos a poder decirles que sus ideas son importantes, que lo que ellos hablan es necesario, que el punto de vista que tienen es muy interesante. Pero si nosotros estamos interrumpiendo y solo estamos, no, ¿y tú por qué dices eso? ¿Y tú por qué estás? Y tú eres así, tú eres así. Entonces no se va a lograr hacer nada. Claro. Entonces tenemos nosotros que saber dialogar, que saber escuchar. Hermano Germán. Claro que sí, en esa comunicación hay una comunicación entre la pareja, son expresiones de amor. En el libro de los Cantares, el amado y la amada están en continuo diálogo, expresando su amor y admiración el uno por el otro. Por ejemplo, el amado expresa a la amada lo que ella significa para él. He aquí que tú eres hermosa, oh compañera mía. He aquí que tú eres hermosa. Tus ojos entre tus guedejas o guedejas como de paloma, tus cabellos como manada de cabras que se muestran desde el monte de Galaad. Me imagino que ese monte habrá sido muy lejos o muy grande, en las cuales desde esa distancia él podía mirar a la amada. Y qué curioso es, amado hermano, porque muchas de las veces la amada tiene también forma de expresarse, y lamentablemente hoy en los matrimonios ya no hay esa expresión. Podrían suscitarse insultos, podrían suscitarse también reproches, y más que se hable con cánticos y con salmos, lo que la Biblia nos muestra, lamentablemente muchas de las veces se hablan con insultos, y eso no es la manera de tener comunicación. La manera de tener comunicación es poner en junto dos pensamientos. Mi hermana lo decía, es saber escuchar las ideas del cónyuge antes de que nosotros interrumpamos, para que la persona nos pueda realmente abrir su corazón y poder expresar. Pueden ser problemas, pueden ser situaciones que se pueda estar pasando en el matrimonio, y es importante que nosotros los varones prestemos oído para poder entender y poder ministrar nuestro matrimonio a nuestra esposa y a nuestros hijos. Aquí me gustaría que mi hermana Jimena pueda decirnos lo que nos dice Cantares 5, 10, 11 y 12. Es muy largo lo que la esposa expresa, o más bien la amada
del amado. Nos gustaría que ella nos pueda, por favor, leer algunos capítulos. Amén. En Cantares 5:10 dice: mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10.000. Su cabeza como oro finísimo, sus cabellos crespos, negros como el cuervo. Sus ojos como palomas junto a los arroyos de las aguas, que se lavan con leche, como paloma que están junto a la abundancia. Y podríamos seguir leyendo, amado hermano, pero sabemos que el tiempo va pasando, pero hay muchas características de lo que la amada expresa del amado. Pero uno de los detalles que nosotros tenemos que entender es que nosotros en nuestros hogares hay maneras de lo que hemos olvidado. Tal vez el aspecto espiritual, el aspecto moral, el aspecto económico, son puntos fundamentales que tal vez hoy en nuestro matrimonio ya hemos dejado de hablar, de comunicarnos, de dialogar uno con otro. Por eso me gustaría que mi hermana Blanquita nos pueda ampliar un poquito más de lo que son el aspecto espiritual y así podamos seguir en el tema, hermana Blanquita. Sí, fíjense que muy interesante este punto que estamos ahorita hablando, donde ustedes estaban expresando lo que dice Cantares. Ellos están dando una detallado, pero en lo físico, en el amor que debe haber, que es en lo espiritual. ¿Por qué? Recordémonos de que cuando se está hablando en Cantares también se está hablando lo que es la figura, exacto, lo que es la novia esposa. Amén. Entonces a mí me admira como él dice que el amado empieza con una detallada descripción física, y esto es muy importante en todo matrimonio. Pero de esa misma manera nosotras las mujeres tenemos que hacerlo, porque nosotros nos podemos expresar al Señor y se nos hace bien lindo, y es como tiene que ser, que la novia esté enamorando al que va a ser el esposo. Pero si nosotros ya estamos en un matrimonio, nosotros tenemos que continuar enamorando al esposo. Y nosotros lo vamos a estar haciendo, expresándonos. La forma en que allí se puede describir cómo en Cantares, donde está leyendo Jimena, cómo describen cómo es ese esposo, cómo él actúa. Así nosotros tenemos que hacerlo. A mí me gusta porque muchas veces se descuida la área espiritual porque no somos expresivas con nuestra pareja. Nos dedicamos mucho a lo que es, y ahí lo vamos a hablar un poquito en lo que es el servicio en la iglesia, a servir, y se descuida el ser expresivo. Entonces, ¿qué va a pasar con la pareja? Que se va a venir disminuyendo su área espiritual. Entonces ya no va a querer seguir, ya no va a querer hacer cosas, y lo que va a suceder es que se va a frustrar el cónyuge, depende de quién sea. Entonces es muy importante que podamos ser expresivas. Si somos expresivas con el Señor, y los varones también expresivos, porque ahí da una forma detallada como también enamora a la novia, entonces, y a la esposa, entonces que nosotros podamos hacerlo. Eso es bien importante. Parece mentira, muchos dicen, pero ¿cómo voy a poner a hablar de algo que ya pasó? Porque muchos así piensan que ya pasó. No ha pasado. Mientras estamos en un matrimonio, es día con día. Entonces, tener ese diálogo de enamoramiento, porque si queremos nosotros enamorar a nuestro Señor, tenemos que saber enamorar a nuestro cónyuge. Claro. Y no solo al principio cuando andaban de novios, porque si no, ¿qué pasaría con los que ya tienen 15, 20 años de casados? No quisieran saber nada de Dios. Sí, nosotros justamente vamos por 18 y todavía queremos seguir, y gracias al Señor nos ha permitido cumplir 18 años de casado. Pero hay algo que me llamaba la atención, amada hermana. Usted decía de que las mujeres tienen que ser expresivas, y de igual manera también nosotros los varones. El Señor me llevaba en estos segundos a la vida de Mefiboset, y a Mefiboset lamentablemente su nana lo dejó caer, y muchas de las veces la nana en la vida espiritual puede ser el esposo, puede ser la esposa, que a través de que el varón y la esposa, o viceversa, uno de los cónyuges, se hayan expresado, y lamentablemente hubieron heridas, hubieron etapas en las que tal vez el varón se abrió y la esposa no supo cubrirlo,
o sea viceversa. O han habido palabras o han habido golpes en las cuales la esposa sintió que ella siempre estuvo dando en el matrimonio y lamentablemente lo único que pudo haber recibido fueron quejas, golpes y muchas cosas más. Entonces, en esa figura te preguntamos, ¿quién te dejó caer? Si fue el esposo o fue tu esposa. Te invitamos a que hoy te acerques al Señor. El Espíritu Santo está interesado en restaurar tu vida espiritual. Está interesado en que tú como primicia de parte de Dios, tú como primer fruto, como primicia son los que nos vamos a casar con el amado, de que podamos entender y mirar lo que realmente, quién ama nuestra alma, que el Señor se entregó no para que tú o usted y yo nos perdamos en el matrimonio, sino que Él nos creó y nos hizo que conociésemos a nuestras esposas o esposos para que seamos felices, para poder seguir llevando la idea de lo que el Señor instituyó hace muchos años y poder dar hijos a Dios. No solamente es me caso y me va mal y me divorcio, sino es que tus hijos que tengas con la mujer de tu pacto, con la mujer que en el momento dijiste, sí, la acepto, y viceversa lo hizo también la mujer, ese pacto es el que el Señor mira y que no sean las pequeñas zorras las que puedan echar a perder y destruir un matrimonio que creció, nació en el corazón de Dios. Por eso mismo, mi hermana hablaba de lo que es el aspecto espiritual y me gustaría que mi esposa pueda hablarnos un poquito de lo que es en cuanto a lo moral. Hermana Jimena. En cuanto a lo moral es reconocer, evaluar el comportamiento de ambos en el hogar y enmendar errores para ser siempre de ejemplo para nuestros hijos. Además, ponernos de acuerdo en la instrucción y en la educación de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque en Amós 3:3, ¿qué nos dice, hermano? Dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Y eso es la pregunta que nos hacemos, amado hermano. ¿Por qué? Porque además de ponerse de acuerdo en la instrucción y educación de los hijos, ese es el propósito. Que como matrimonio podamos ponernos de acuerdo para que el beneficio de nuestra familia a través de la instrucción y la educación de nuestros hijos que son herencia de Jehová. Hermana Blanquita. Así es, fíjese que es bien importante también la planificación, porque muchas veces no se habla de eso, de planificar cosas necesarias e importantes en la familia. Dice que es necesario que se hagan planes y se pongan metas para beneficios. Este punto es muy importante porque como no se llevan a cabo los planes que se hicieron, lo que viene a hacer es conflicto en la pareja. Claro. ¿Por qué? Porque eso es lo que tenemos que poder entender nosotros hoy, que lo que dialogamos, el acuerdo que quedamos, lo vamos a hacer. Porque podemos dialogar mucho, podemos hablar tantas cosas, hablando en lo espiritual, hablando en el punto moral, hablando aquí en la planificación de lo que vamos a hacer con la familia, pero si no lo llevamos a cabo, entonces viene tristeza, viene decepción, viene tantas cosas. Entonces necesario es que lo dialogamos, lo vamos a llevar a cabo, para que entonces podamos tener la bendición de que la familia está bien, de que la familia sabe dialogar, de que la familia sabe planificar, de que la familia sabe en lo moral saber educar a los hijos. Entonces, si nosotros no le ponemos ese cuidado también a este punto, vendríamos ahí sí que hacer como esos tímpanos de, ¿cómo es? Sí, que no es por gusto. Entonces, hoy pongámonos de verdad a decidir que si vamos a hablar, si vamos a dialogar en cada aspecto de lo que hemos estado compartiendo, lo hagamos. Si va a ser de enamorar al esposo, hacerlo, practicarlo. Déjame decirte que si no lo practicamos, nunca se va a llevar a cabo. Claro. Dice que la práctica hace el maestro. Es algo que usan los maestros. Cualquier maestro de una universidad dice, la práctica va a ser al maestro. Entonces, la práctica nos va a hacer matrimonios que vamos a saber tener comunicación. Hermano Fernán. Claro que sí, y un tercer punto, antes de que salgamos, me gustaría que mi hermana Jimena nos pueda leer un punto que es importante. Hermana Jimena. Exponer las necesidades del hogar en varios aspectos. Tenemos también el aspecto físico y material.
es tomar en cuenta cómo está la salud de la familia. Y también dice, y si se están supliendo las necesidades básicas. Y en esas necesidades básicas, amado hermano, es algo que yo compartíamos en la radio y rapidito en este tiempo que nos queda, compartirlo de que muchas veces en la radio lo dije de una manera diferente y aquí hoy en televisión lo quiero compartir de esta manera. Muchas veces el varón piensa de que el cheque que él trabajó en casa es de él. Tal vez el cheque que trabajó es de él y tal vez él es el que aporta y solamente ahí termina su función como proveedor. Pero hay un trabajo mayor y yo lo quiero llevar a 1 Samuel 30:21, donde dice de que David tenía 600 hombres. Y estos 600 hombres, cuando él regresó, los amalecitas le habían llevado mujeres, todo lo que tenían de propiedad. Pero los 600 hombres salieron a buscar, pero hubieron 200 que se quedaron cerca del río de Besor, creo que se llama el río, el arroyo de Besor. Pero estos 200 hombres se quedaron a cuidar todo lo que sería el equipo, el equipaje. 400 fueron con el rey ungido. Recuperaron todo y cuando regresaron, estos 400 hombres tuvieron una manera de expresarse a los 200 que se habían quedado. El rey David, entendiendo, dijo, no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado el Señor. Muchas de las veces, amado hermano, David entendió y dijo, son los mismos que los que se quedan con el equipaje como los que van en guerra. Usted tal vez como yo salimos afuera a trabajar y nuestras esposas se quedan con el equipaje, se quedan con la casa, se quedan con las funciones que muchas veces se cree o se cataloga que solamente son funciones y quehaceres de la mujer. No, creemos de que somos un equipo y como equipo tenemos que trabajar en las funciones del hogar para el beneficio de nuestros hijos. Lo que ellos miran lo van a aprender y llevarlo a sus matrimonios. Es allí donde se puede acabar lo que es ser machista o ser matriarcado. Si nosotros sabemos dar buen ejemplo y hacemos como lo que David le dijo a los hombres, es lo mismo, la misma paga tiene el que se queda con el equipaje como el que va a la guerra. Por eso mismo te queremos dejar con ese pensamiento y darte las gracias de que nos hayas permitido entrar hasta tus hogares con este programa. Es el deleite de ser uno en Cristo Jesús. Y por eso, mis amados hermanos, queremos despedirnos y desearte que el Señor te bendiga ricamente, es nuestro deseo. Hermana Blanquita, en estos segundos. Así es, como familias cristianas es necesario que se active en nosotros la comunicación para que haya estabilidad en nuestros hogares. Dios te bendiga y disfrutes tu semana.